Nos centramos ahora en el estudio de caso sobre España, pero como ya he comentado, vamos a presentar un estudio mucho más modesto. Hemos tenido mucho menos recursos y también tiempo para preparar este estudio, pero sin embargo creo que también nuestro estudio aporta también interesantes conclusiones y experiencias en relación a las desigualdades territoriales en España. A ver, no voy así. Los objetivos que nos plantaron por parte, o que quiero más, que nos plantó, eran en primer lugar recopilación de los datos ya existentes y que pueden ayudarnos a entender desigualdades territoriales en España. En primer lugar, hemos utilizado algunos indicadores que ya se han visto en el informe que se acaban de presentar, indicadores vinculados a la situación socioeconómica de España, siempre en los dos vertientes. En primer lugar, la situación actual, pero también cómo han cambiado estos indicadores a lo largo del tiempo. En segundo lugar, indicadores vinculados a la calidad de los servicios públicos. Estos indicadores va a presentar César a continuación. Y luego los indicadores vinculados a la calidad de gobierno. Esta ha sido la tarea de nuestro compañero Antonio Jaime y yo voy a presentar en tercer lugar las conclusiones o los datos que ha coleccionado Antonio. En ese sentido, teníamos en primer lugar el objetivo de presentar la situación tal y como está, utilizando como año de referencia el año 2017, después de la crisis, pero al mismo tiempo también utilizar datos de años anteriores de la crisis. Y ahí ha hecho quiero un gran... eso lo ha subrayado quiero de forma muy contundente, presentar también los datos gráficamente, no solo en tablas, sino también en mapas, para visualizar aún más las diferencias existentes. Como César también hemos ya comentado, hemos utilizado las comunidades autónomas como entidades de referencia. En primer lugar, voy a presentarles los indicadores socioeconómicos que nos ayudan a entender las desigualdades existentes en España. Solamente decir que, igual como en Alemania también, las raíces históricas del desarrollo ya remontan en el siglo XIX con los principios de la industrialización y de la urbanización del país, pero especialmente entre los años 1960 y 1970 podemos observar un aumento de las desigualdades o disparidades en el desarrollo regional en España, tanto por la migración de la obra dentro de España, pero también por la migración de los recursos financieros. Con la migración de los recursos financieros no solo me refiero a las inversiones públicas por parte del Estado, sino también las inversiones del extranjero directas que se centraron ya en estos años, en los años 60 y 70, en las grandes zonas metropolitanas de Madrid, Barcelona y Bilbao. Estimulando en ese sentido aún más los procesos de urbanización y industrialización y al mismo tiempo desfavoreciendo las regiones que han visto también sus posibilidades de desarrollo reducidos por la migración selectiva en estos tiempos. Entre 1977 y más o menos 2007 vemos que hay un desarrollo económico en España bastante importante y las diferencias en el PIB per cápita entre las comunidades autónomas se reduce de forma importante. Entre 2007 y 2014, durante la gran crisis, estas desigualdades entre las comunidades autónomas en relación al PIB per cápita aumentan de nuevo de forma espectacular. Vimos
también que después de la crisis, la recuperación de las comunidades autónomas en relación al PIB per cápita, hay otros indicadores, pero hemos utilizado el indicador PIB per cápita, es también muy desigual entre las comunidades autónomas. Y hoy en día tenemos grandes diferencias en relación al PIB per cápita cuando comparamos el PIB per cápita de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es de 33.824 euros, y el PIB per cápita del 2017 de Extremadura es de 17.262. Son grandes diferencias que podemos ver en estos datos. Hemos visto también en el análisis de los datos que las posiciones de las comunidades autónomas en relación al PIB per cápita se han consolidado. Para ello, puedo presentarles en primer lugar esta tabla. Con una tabla siempre es mucho más fácil demostrar el desarrollo en el tiempo. Los mapas son más apropiados para demostrar la situación actual. Y si miramos el PIB per cápita, por ejemplo, de 1967 y el PIB per cápita de 2017, vemos las tres regiones que estaban ya en la cola del desarrollo de España en este tiempo, siguen siendo las regiones con menos desarrollo o con un PIB per cápita mucho inferior que la media de España. Al mismo tiempo, vemos también en este gráfico que los cuatro comunidades autónomas que hoy en día tienen el PIB per cápita mayor, ya en el año 1967 tenían también un desarrollo del PIB per cápita muy importante. Entonces, durante todos estos años, había pocos movimientos en el ranking de las comunidades autónomas en relación al PIB per cápita. Vemos que algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Cantabria, ha bajado de forma considerable en este propio ranking, mientras otras comunidades autónomas, que es, por ejemplo, también el caso de Aragón, han aumentado en ese sentido. En esos datos también vimos lo que he comentado anteriormente, el gran impacto de la crisis a partir del 2007, y vimos ahí también que las comunidades autónomas que ya tenían en el año 2007 un elevado PIB per cápita, también han desarrollado o han mejorado su performance económica después de la crisis. Y esa es la situación actual en el mapa. Cuando miramos el PIB per cápita entre las comunidades autónomas, vemos una clara diferencia entre el norte y el sur. Y esta es una diferencia entre el norte y el sur que nos va a acompañar, creo que, durante toda la presentación de los datos de nuestro estudio. Norte-sur y oeste y este también en ese sentido. ¿Por qué? Pero en primer lugar, estas grandes diferencias que he comentado antes no son solamente típicas de España, sino también son típicas en Alemania. Acabamos de ver esta presentación. Por ejemplo, podemos ver en relación al PIB per cápita europeo que Hamburgo tiene un dato de 200%, quiere decir que tiene el doble del PIB per cápita que el promedio europeo, mientras Sajonia-Anhaltina tiene el 86%. Esto no son cambios o no son diferencias muy grandes si miramos la Unión Europea en su conjunto, porque podemos ver el PIB per cápita de Inner Londres, es la City de Londres, con un PIB per cápita del 626% del PIB per cápita del promedio europeo, mientras la zona búlgara Northwest tiene el 31%. Entonces, estos son cambios y diferencias en el PIB per cápita tremendas que estamos viendo en la propia Unión Europea. Pero vemos en el caso de España la extensión de las comunidades autónomas que tienen un PIB per cápita por debajo o de la media nacional es muy amplia. Tenemos y luego también tenemos varias comunidades autónomas que tienen un alto PIB per cápita por encima de la media. Digamos, esa diferencia es muy marcada en España, más marcada que en otros estados miembros de la Unión Europea. Y vemos aquí el dato que solo 5 de las 17 comunidades autónomas alcanzaron la media de la Unión Europea en el año 2017.
Esto es solamente otra tabla que nos enseña un poco el desarrollo económico de las comunidades autónomas, esta vez en relación a la Unión Europea. Aquí tenemos la Unión Europea tomando como punto de partida para analizar qué comunidades autónomas están por debajo del promedio del PIB per cápita de la Unión Europea y qué comunidades autónomas están por encima. Vemos que antes de la crisis en el 2017, ya solamente Extremadura estaba por debajo de este famoso 75% del PIB per cápita que permite recibir el máximo cantidad de los fondos estructurales, mientras ahora en el año 2017 vemos que 3 comunidades autónomas siguen estando por debajo de este nivel. Pero vemos también cuando miramos el año 1967 hasta el año 2007 que las comunidades autónomas han avanzado en relación a la convergencia con el resto de las regiones de la Unión Europea. Es verdad que en el año 2004 teníamos este efecto estadístico por la entrada de los nuevos Estados miembros del este de Europa y por ello también se bajó automáticamente el promedio del PIB per cápita de la Unión Europea. Ese ha sido un efecto estadístico, pero vemos también la convergencia real existe también hasta el 2007 por lo menos. ¿Cómo podemos explicar también esas grandes diferencias entre las comunidades autónomas? Ya he comentado antes la trayectoria histórica que nos explica un poco, tampoco vamos a entrar más en este análisis, pero podemos ver también una diferencia muy grande en la contribución de los diferentes sectores económicos en el PIB de las comunidades autónomas. Hemos visto en el conjunto del país un aumento importante del sector terciario, el sector del servicio, en los últimos años, mientras en el año 1960 el 40,6% del PIB se basaba en el sector terciario, en el sector de los servicios. Hoy en día tenemos el 73% del PIB basados en el sector terciario. Es un cambio tremendo de la estructura económica del país. Vemos, por supuesto, también en las diferentes comunidades autónomas, pero de forma muy distinta. Y como hay diferentes datos, eso nos explica también los diferentes desarrollos en el desarrollo económico de estas comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco, Navarra y Cataluña tienen una mayor participación del sector industrial. Madrid tiene importantes servicios financieros que cuentan también como sector de servicios, pero tiene una calidad mucho mayor que el servicio que se basa en el turismo, como por ejemplo en las Islas Canarias o Baleares. Y vemos también Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha tenemos un porcentaje del sector primario mucho mayor que en el resto de las comunidades autónomas. Ese es un gráfico, es una tabla que realmente resulta difícil de ver, aún así se ve bien. Pero vemos aquí el desarrollo entre los porcentajes de los diferentes sectores económicos en el PIB de las comunidades autónomas desde el año 2001 hasta el año 2017. Y vemos aquí las comunidades autónomas que hemos considerado antes con un PIB per cápita mucho mayor que el promedio del país, que estas comunidades autónomas tienen también una parte de la industria mucho mayor que el resto de las comunidades autónomas. Vemos que algunas de esas comunidades autónomas han mantenido un alto porcentaje del sector económico, del sector de la industria en el PIB regional, mientras otros también han bajado en este porcentaje, como es el caso del País Vasco. Y vemos también el alto porcentaje del sector terciario en el PIB regional de Madrid. Son grandes diferencias en este sentido. Mientras el sector primario sigue siendo muy importante para Extremadura y también Andalucía, que hemos visto anteriormente. Cuando miramos los mapas de la situación actual,
vemos, por ejemplo, en este mapa, claramente la importancia del sector de industria en el PIB de estas comunidades autónomas. Aquí claramente el norte este de España, donde domina el porcentaje, donde las comunidades autónomas tienen un porcentaje en el PIB mayor en relación al sector de industria. Cuando miramos aquí, esa es la construcción, la parte de la construcción en el PIB del regional, vemos aquí como un cinturón entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia. Mientras, cuando miramos aquí el sector terciario, vemos claramente las zonas costeras, las Islas Baleares, o las islas también de Canarias y Madrid, como comunidades autónomas que tienen un porcentaje del sector terciario mucho mayor que las otras comunidades autónomas. Ese, por supuesto, se refleja también cuando hablamos del mercado laboral. Ahí vemos también una separación clave entre dos Españas. Ese es de nuevo el desarrollo de la tasa del desempleo desde 1987 hasta el 2007. Vemos también, aún así, en el año 1987, un alto nivel de desempleo en España. Vemos una convergencia o una bajada del desempleo en los años 90 hasta el año 2007, pero también una convergencia al mismo tiempo. Mientras, después de la crisis, cuando hablamos ya del año 2017, vemos también que en algunas comunidades autónomas como es Navarra, el País Vasco y también Aragón se han recuperado y no han conseguido los datos que teníamos antes del comienzo de la crisis, pero vemos también que muchas otras comunidades autónomas siguen teniendo también un desempleo muy, muy elevado. Y justamente también son de nuevo las comunidades autónomas, como voy a demostrar ahora, que tienen un alto porcentaje de los ocupados en el sector terciario. Esa es la situación actual. Claramente nos demuestra de nuevo en el norte de España cifras del desempleo bastante reducidas, mientras en el sur cifras de desempleo más elevados. Esto no voy a entrar así. Solamente en esta tabla vemos ahora el porcentaje de la población activa en los diferentes sectores económicos. Vemos aquí tradicionalmente Andalucía en el sector primario un porcentaje muy elevado, sigue teniendo también ese porcentaje muy elevado en el sector primario, pero vemos también que la construcción era un sector muy importante en Andalucía ya en el año 2001, también en Castilla-La Mancha, también en Extremadura, mientras cuando vemos ahora las cifras actuales, vemos la construcción en estas comunidades autónomas ya no tiene tanta relevancia. Cuando miramos en el sector de industria y su porcentaje en el número de los ocupados, vemos, claro, de nuevo en Navarra, País Vasco o también Cataluña aún un nivel bastante alto de personas empleados en este sector. Aquí de nuevo la situación actual, vemos así el empleo en el sector primario en relación a la población activa total muy elevado en el sur de España. De nuevo, el empleo en el sector industrial muy elevado en el norte, también en Aragón. Y al fin y al cabo también en el sector terciario, de nuevo, las comunidades autónomas mediterráneas y las islas y, por supuesto, de nuevo también Madrid. La deuda pública también es un elemento importante para analizar posteriormente también la capacidad de las comunidades autónomas de enfrentar o de ofrecer servicios públicos de alta calidad. Hemos visto también que justamente hasta el 2017 partíamos de un nivel de deuda pública bastante baja en comparación con otras
entidades subestatales a nivel europeo, por ejemplo, en comparación con los Länder de la República Federal, pero entre el 2007 y 2017 se ha multiplicado casi la deuda pública por 5 en el promedio de las comunidades autónomas, pasando del 5% del PIB regional en el año 2007 hasta el 24,7% en el año 2017. Y ahí tenemos realmente grandes diferencias entre las comunidades autónomas y eso es al fin y al cabo también muy importante, un dato que limita al fin y al cabo también en el futuro la capacidad de esas comunidades autónomas de ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad. Esa es otra vez una tabla que demuestra el desarrollo en el tiempo de la deuda pública como porcentaje. Vemos aquí en el 2007 unos niveles de deuda pública en relación al PIB muy baja, la excepción ya de Valencia, pero ya en el año 2017 la situación ha cambiado de forma muy importante. Y ahí vemos de nuevo en el norte colores ligeramente más claritos, quiere decir que la deuda pública es más reducidas, mientras aquí en algunas comunidades autónomas mediterráneas, Cataluña y Valencia, pero luego también Andalucía, un nivel de deuda más elevado. Las implicaciones que tienen estos datos para la calidad de los servicios públicos va a presentar ahora César. Sí, bueno, hay más cosas, ¿no? Entonces me pongo... Sí. Aquí lo tienes. Bueno, debo decir que cuando Mario Collin dice el BIP per cápita, quiere decir el PIB per cápita, no es por su resfriado, es que en alemán se dice BIP, no Bruttoinlandsprodukt, no es su resfriado. Entonces, bueno, yo quería, un poco volviendo y tratando de replicar los resultados y algunos de los indicadores que nuestros colegas alemanes han descubierto para su país, pues nosotros hemos tratado también de mirar algunos indicadores parecidos que teníamos disponibles para ver qué resultados encontrábamos en España, ¿no? Entonces yo voy a mencionar pues 6 o 7, digamos, así un poco de forma impresionista, 6 o 7 indicadores que nos permitan también ver cuál es la situación de las dimensiones que ellos llamaban bienestar en general y oportunidades de vida, y algunas de las dimensiones que tienen que ver con lo que hacen los gobiernos, con el gasto público, con el presupuesto y con las políticas públicas. Entonces, en España también sabemos que territorialmente, pues por estos efectos de path dependency, ¿no? de dependencia de la inercia histórica y tal, pues la pobreza siempre ha estado también concentrada territorialmente en algunas de las comunidades autónomas, como Extremadura, Andalucía, Castilla, Canarias, etcétera, ¿no? y en las 2 ciudades del norte de África. Si observan ustedes en este cuadro, donde se ve una evolución de los últimos años, pues hay una cierta variación. Este es el dato, un indicador de tasa de pobreza. Saben ustedes que hay varias formas de medir la pobreza. Algunas son muy técnicas, se puede hacer con el índice Gini de desigualdad o se puede hacer también con indicadores de exclusión social, etcétera. Yo he utilizado aquí 2 indicadores. En el primero, la tasa de pobreza en general. Ven ustedes que ocurre algo muy parecido a lo que ocurría con los indicadores de estructura económica y con los indicadores de mercado laboral, ¿no? Vemos también las regiones del sur o suroeste, como las que tienen un mayor riesgo de pobreza, una tasa de pobreza mayor. Y las regiones del noreste de España con una tasa inferior.
Pero hay también un indicador que se llama AROPE, que utilizan ahora pues los sociólogos y los expertos en el tema, que incorpora también la tasa de riesgo de pobreza después de las transferencias sociales por parte del Estado, y utiliza también indicadores de carencia material en los hogares, de bienes, y lo que se llaman hogares con baja intensidad laboral, en los que los miembros del hogar no trabajan. Y según eso, pues tenemos también, utilizando este indicador que se llama AROPE, tenemos una tasa que podríamos llamar de riesgo de pobreza o riesgo de exclusión individual, pues que se distribuye también, como ustedes ven, de forma muy, muy clara. Hay ciertas regiones en el sur y suroeste con la tasa más alta de riesgo de pobreza o exclusión social, y luego las regiones en el noreste volvemos a ver las mismas pautas que hemos visto en otros indicadores. Luego hay una tasa, un indicador que se han inventado los expertos en salud y también en infancia, etcétera, que puede ser útil también. No sé si los alemanes la utilizan o no, me parece que no la he visto en su informe, pero se llama Índice de Calidad de la Vida Infantil, y digamos que se constituye con una serie de indicadores o de preguntas o de ítems sobre la vida del niño, que tienen que ver con su salud física, pero también con su salud mental, con su entorno, con su ambiente, y entonces se desarrolla un índice de calidad de vida infantil que también es útil para ver el grado de bienestar de diferentes regiones y de diferentes sitios, ¿no? Es decir, cómo de bien se sienten los niños en su ambiente, en sus familias, si están contentos, si se sienten felices. Hay una serie de indicadores que han desarrollado pues los psicólogos y los expertos en salud y entonces aquí vemos que, digamos, este índice se ha mantenido desde 2011 hasta 2017, no ha variado prácticamente, es un índice muy alto. La media en España, el índice es hasta 100, es de 84, y el índice más bajo en este caso correspondió a Asturias, y el aumento que vemos en este índice de calidad de vida infantil se dio en Canarias y bajó en Castilla-La Mancha. Y ahí tienen ustedes la distribución territorial de este índice. Este índice cambia un poco las pautas que hemos visto en otros asuntos, y vemos un nivel de Aragón muy alto, por cierto. Es decir, que según esto, las hijas de Mario Collins son tienen una calidad de vida mucho mejor que mi hija, ¿no? En Madrid, por ejemplo. Y este índice es interesante y se maneja, ya les digo, para entender un poco el bienestar de los niños, pero es un índice interesante. Luego hay otros índices clásicos de salud que ustedes habrán oído. El típico índice de salud para ver si la población de un país está o no sana, tanto física como mentalmente, etcétera. Tradicionalmente se utiliza el índice de esperanza de vida, ¿no?, que han utilizado también nuestros colegas alemanes. Ya saben ustedes que España es el segundo país del mundo con el índice de esperanza de vida más alto, después de Japón, y hay varios informes que parecen indicar que en 4 o 5 años superaremos a Japón en índice de esperanza de vida y pasaremos a ser los primeros del mundo en índice de esperanza de vida. Y como ven aquí, la distribución también corresponde con pautas que hemos visto antes en la estructura económica, en los mercados laborales y en la economía, pero también se ve determinadas regiones que llaman un poco la atención por la esperanza de vida, ¿no?, como Castilla-León o Navarra o Madrid en este caso, ¿no? Sabemos, como ha dicho nuestro colega antes, que hay muchas explicaciones. Hay explicaciones ambientales, explicaciones demográficas, explicaciones
epidemiológicas, explicaciones de diferente naturaleza, ¿no? Económicas, etcétera, para explicar por qué en unos sitios se vive más que en otros. Es decir, que yo no voy a entrar aquí ahora en las explicaciones porque es muy complicado, pero sabemos que el sistema sanitario en sí mismo no explica toda la variación. Es decir, no es que Castilla y León o Madrid tengan los mejores sistemas sanitarios en este caso. Ahora verán como no hay una relación clara entre gasto sanitario y esperanza de vida. Y luego hay otro indicador que también hemos utilizado que se llama los años de vida saludables, saludable al nacer, es decir, cuántos años uno puede esperar vivir sin grandes enfermedades, o hasta cuándo va a llegar uno en buena forma, más o menos, ¿no? En algunos casos uno puede llegar a los 70, o a los 60, o a los 66. En este caso aquí vemos este indicador en España de salud, y vemos también pues digamos, lo bien que se vive en Aragón o en Castilla y León o en Navarra, en algunos sitios, en términos de gente mayor o de gente en términos de salud, ¿no? de las personas. Luego vamos a hablar otros indicadores que hemos mirado, inspirándonos también en el informe de nuestros colegas alemanes, es el tema de las oportunidades educativas. Y aquí hemos utilizado un típico indicador que se utiliza porque explica mucho de las posibilidades que tienen los jóvenes de desarrollar carreras profesionales o de conseguir luego salarios altos y por tanto de tener una mejor calidad de vida, etcétera, como es el abandono escolar, que es un problema típicamente español. Además, en términos comparativos, somos de los peores países de Europa desde hace muchos años, aunque hemos mejorado mucho en los últimos 10 o 15 años, pero era uno de los graves problemas que teníamos en España, el abandono escolar. Y verán ustedes que también hay muchas diferencias en la tasa de abandono, que llegó a ser en los años 2000 de alrededor del 25%, es decir, que 1 de cada 4 chicos o chicas que iban al instituto o que empezaban el instituto acababan yéndose, pues hemos conseguido bajarlo al 18 o así, con muchas variaciones que ahora veremos por territorios, ¿no? En parte eso también se explicaba por el boom inmobiliario, porque muchos chicos, porque también aquí hay muchas diferencias de género, muchos chicos jóvenes se iban a trabajar a la construcción, ¿no? en los momentos álgidos del boom inmobiliario durante los años 2000, etcétera, etcétera. Y entonces claramente aquí había un abandono muchísimo más pequeño en regiones como el País Vasco, en Cantabria o en Navarra, donde la construcción no era una alternativa clara para los chicos, ¿no? para irse a trabajar. Entonces aquí vemos que las comunidades del sur, sobre todo Andalucía, pero también Islas Baleares, pues tienen aquí niveles muy altos de abandono escolar. Es decir, en parte por el alto paro estructural que hay en esas regiones y en parte, ya les digo, por ciertas oportunidades que se producían de trabajos rápidos o de trabajos fáciles en la construcción, en el turismo, etcétera, etcétera. El caso es que si miramos una distribución territorial de la tasa de abandono, pues vemos que hay tasas de abandono. No, perdón. Esto es equivalente. Esto es la proporción de la población que solo tiene la primera etapa de estudios, es decir, que ha abandonado, no ha ido a la universidad y que solo ha pasado a la primera etapa. Aquí claramente vemos la pauta tradicional que hemos encontrado en la mayor parte de los indicadores, ¿no? Con la isla de Madrid en el centro. Y luego el otro indicador que les decía del abandono temprano,
que vemos que ha mejorado, porque teníamos en 2007 teníamos un 30% y ahora tenemos un 18% de abandono temprano, en parte porque ya no tenemos boom inmobiliario y los chavales no tienen dónde ir, no tienen dónde ponerse a trabajar en la obra, ganando 100.000 o 200... no, estoy pensando en pesetas todavía. Ganando 2.000 euros a los 18 años o a los 17 años en la obra. Eso en parte, aparte de que ha habido políticas también de los gobiernos autonómicos para tratar, ha habido un programa nacional donde todos los gobiernos autonómicos han participado para evitar el abandono temprano de la educación. Bueno, entonces aquí claramente también tenemos una pauta muy parecida. Excepto que aquí coinciden todas las comunidades autónomas del norte en tener una tasa de abandono mucho más baja. Tanto la cornisa cantábrica, Galicia, etcétera, y tienen con Madrid las tasas de abandono más bajas. Es decir, a lo mejor si en Andalucía nos encontramos que 1 de cada 4 chicos pues abandonan el colegio, en el País Vasco o en Madrid, etcétera, pues a lo mejor es pues un 7% de todos los chicos, ¿no? Lo que implica también, claro, una dotación de capital humano muy diferente y unas posibilidades de vida, unas oportunidades de vida también muy diferentes, ¿no? Entonces, volviendo y usando un indicador que han usado nuestros colegas, que es el porcentaje de la población con título universitario, también pues llama la atención, aunque no es ninguna sorpresa, que tenemos niveles muy altos en el norte y en Madrid y por supuesto en el País Vasco, Navarra, etcétera. Esos que he marcado ahí son los niveles más altos de porcentaje de población. Claramente eso tiene que ver también con la inversión, tiene que ver con la posibilidad de ir a una universidad, tiene que ver con determinados factores que están también todos interrelacionados con algunos de los elementos que hemos visto. Esta sería la población con estudios superiores en España. La distribución aquí vuelve a ser clarísima, ¿no? Vemos las comunidades del norte de España y aquí Aragón es una posición tiene muy destacada junto con Madrid, más incluso que Cataluña y que Valencia, ¿no? Que la Comunidad Valenciana. Bien, y ahora también rápidamente para no extenderme más, vamos a ver algo de qué hacen los gobiernos, cómo podemos medir las políticas existentes o alguna forma de medir la calidad del gobierno, aunque luego Mario va a exponer más indicadores de la calidad del gobierno, pero nosotros queremos ver cuáles son las políticas que hacen los gobiernos por mejorar el bienestar y las oportunidades vitales de los ciudadanos. Entonces, lo primero que nos pusimos a mirar fue el gasto sanitario público por habitante. Aquí vemos que no cuadran tanto nuestras pautas habituales. Vemos que no nos encontramos lo mismo, quizá porque aquí influye la ideología de los gobiernos. Seguramente aquí el gasto por habitante tiene algo que ver, aparte de con la potencia económica de las comunidades autónomas, tiene mucho que ver seguramente con la ideología de los gobiernos. Entonces, vemos como Cataluña y Madrid no son precisamente ejemplos de un gasto sanitario por habitante alto aquí. Vemos que el País Vasco y Navarra, seguramente en parte debido a su acuerdo especial económico, ¿no? Y a su financiación especial, tienen unas posibilidades específicas que explicarían esa posición, más que la ideología en este caso. Pero aquí sí que vemos que el gasto público, por ejemplo, Asturias es un caso típico de un gasto sanitario muy alto y de mucha satisfacción con la sanidad, etcétera. Es un caso especial donde siempre ha habido una política sanitaria pública tradicionalmente muy potente, porque sobre todo ha habido también gobiernos
digamos, socialistas o socialdemócratas que se han empeñado en gestionar la sanidad pública. Madrid, claramente, tenemos aquí un gasto sanitario público por habitante pequeño, aunque luego los resultados sanitarios no sean tan malos, etcétera, porque Madrid tiene un PIB muy grande y es una comunidad muy grande, pero y hay muchos habitantes además, vemos que aparece, digamos, con muy poco gasto per cápita. Lo mismo ocurre en el gasto educativo por estudiante. Aquí vemos que las comunidades que más gastan por estudiante son Galicia, Asturias y Extremadura, aparte del País Vasco. Eso pues, seguramente hay que mirarlo con más detalle y ver cuáles son los factores, ¿no?, que explican, además de la ideología, ¿no?, y cuál es el peso del sector concertado, del sector privado y del sector público en cada una de estas comunidades autónomas y en la educación. Entonces, algunas conclusiones, si me permiten, sobre esto que hemos visto. Parece que entre 2005 y 2015 el gasto sanitario educativo ha bajado, aunque el gasto sanitario público ha subido, en parte por el envejecimiento de la población, por el aumento de las enfermedades crónicas, por el gasto en farmacia y otros factores que más o menos conocemos, porque aumenta el gasto sanitario de forma indefinida casi. El gasto educativo ha tendido a la baja, no solo por la crisis, ¿no? Claramente el gasto educativo fue uno de los objetos de recortes más acusados. Y también es verdad que en lo que respecta al gasto educativo per cápita, las diferencias que observamos son menores que las que vemos en el gasto sanitario, ¿no? Luego, tenemos dos casos atípicos que, como digo, se pueden explicar por cuestiones institucionales o por razones institucionales, que son el País Vasco, que tiene un gasto por estudiante cercano a los 7.000 euros, y Madrid, que tiene un gasto que es la mitad, o sea, 3.500 euros por habitante en Madrid, que es curioso y en parte se explica pues por 20 o 30 años de gobiernos, digamos, más o menos neoliberales y en parte seguramente pues por la estructura de la población o por la estructura también económica y laboral de Madrid. Y luego, el resto de las regiones más o menos gastan entre 4.000 y 5.000 euros de media. Con las regiones más pobladas lo que vemos es que las más pobladas gastan menos en educación. Bueno, entonces, siguiendo un poco las conclusiones de Mario, en general, en todos estos indicadores que yo he expuesto, bueno, algunos usados elaborados por Antonio Jaime, encontramos de nuevo importantes diferencias entre las comunidades autónomas. Claramente también aquí vemos el régimen de financiación explica gran parte del gasto público y el gasto público per cápita sobre todo. Hay algunos estudios que demuestran que Navarra y el País Vasco gastan en algunas cosas 1.8 o incluso el doble que otras comunidades autónomas en algunos servicios públicos. Y luego una clara divergencia entre el norte y el sur, o más bien podríamos decir en la mayor parte de los indicadores entre el noreste y el sudoeste de España, ¿no? Vamos a ver ahora en calidad de gobierno y también se explicaría, algunas de esas diferencias que hemos visto, pues se explican en términos de trayectoria o de muchos años de ideologías concretas de ciertos gobiernos, no solo en términos estructurales, de estructura económica, sino que vemos algunas diferencias que no nos esperaríamos en términos estructurales que se deben seguramente al efecto de muchos años de gobiernos de un determinado signo
que han establecido sistemas públicos de salud o que han establecido sistemas que han potenciado sistemas públicos de educación, de universidades o de secundaria, etcétera, etcétera. En todo caso, volvemos a ver cómo estas diferencias entre comunidades autónomas se siguen manteniendo y seguramente, aunque hagamos una parte de recomendaciones al final del informe, pues tendremos que ver cómo podemos delimitar lo que se puede hacer en diferentes tipos de regiones o qué tipo de intervenciones o medidas se podrían establecer para tratar de compensar esta divergencia en las condiciones de vida. Nosotros, no sé si tenemos exactamente, que me corrijan los constitucionalistas, no sé si tenemos una cláusula que establezca la equivalencia o la igualdad de condiciones de vida, pero algo en la Constitución sí que nos lleva a atender a eso, ¿no? Se quiso dar al 149.1 esa... Exacto. Durante la primera interpretación, el 149.1.1 de la Constitución, que está en buena parte tomado de la cláusula alemana, se le quiso dar el significado de igualdad en las condiciones de vida, pero no es ese artículo, aunque se ha utilizado para reforzar las competencias y la intervención social del Estado. Pero no implica uniformidad en las condiciones de vida. Okay. Bueno, ya sabes que en la Constitución alemana cambiaron la palabra uniformidad por equivalencia, no porque tampoco querían llevarlo demasiado al extremo, pero estrictamente no la hay. Vale. Pero sí que el Estado tiene como competencia velar por la garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos. Esta fue mi tesis, o sea que en mi opinión el Estado tiene que hacer eso a través del ejercicio de sus competencias. No tiene una competencia específica para ello, sino en el ejercicio de sus competencias y de la financiación puede y debe intentar garantizar una mínima equivalencia. Pero no hay nada en la Constitución. No es un mandato como el de la Grundgesetz. Sino lo puede hacer a través, no sé, Pablo, qué opinará, pero yo creo que es a través de las competencias que, de hecho, este es uno de los temas a discutir en la organización territorial del Estado español. ¿Cuál es el grado de divergencia que acepta nuestro modelo territorial? Y en mi opinión, hoy por hoy, el modelo constitucional acepta mucha divergencia, seguramente más que en Alemania. Claro, aunque es verdad que, claro, en parte en el tema de la financiación, todas estas variables que hemos visto tienen mucho que ver con la financiación autonómica, ¿no? Y según cómo se establezca un nuevo modelo de financiación autonómica, podremos combatir más o menos, y un nuevo sistema de política regional o un nuevo sistema de ¿cómo se llama? El fondo de compensación interterritorial, que se reviva de alguna forma. Sería, sí, o sea, una nueva política estructural española o regional interna, ¿no? de redistribución territorial, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente algunas de las recomendaciones que hagamos tratarán de ver ese tipo, porque no valen lo mismo los servicios públicos en comunidades amplias y dispersas, con la población dispersa, que en comunidades más donde se concentra más la población, o en grandes urbes o áreas metropolitanas, ¿no? Ahora es ya... Sí, a la hora de la verdad, si se ve las diferencias, el problema yo creo que es un problema de raíces históricas, porque evidentemente Andalucía, por ejemplo, es el contramodelo de Aragón en cuanto a población y concentración de población y territorio. Y sin embargo, la situación aragonesa es infinitamente mejor y ha mejorado con el régimen autonómico, a pesar de la discusión que se pueda tener en relación con la financiación, que yo creo que da mucho menos margen del que se tiene, del que a veces se plantea en Aragón. Y en cambio en Andalucía, que tiene la población más concentrada, que tiene grandes núcleos de población, sin embargo no mejora. Y las cifras aragonesas las hemos visto, son todas muy buenas. Las cifras aragonesas son todas francamente buenas, a pesar de que en Aragón
planteamos continuamente el debate de la financiación por la despoblación, por el territorio y tal, que pueden ser factores que incidan, pero yo creo que muy poco, y de hecho los estudios sobre financiación nos sitúan mal a Aragón, y la prueba está en que al final Aragón, en todos los parámetros, en todas las categorías, acaba saliendo muy bien parada. Muy bien parada, aparte de que se haya hecho una buena gestión, que sin duda no se habrá hecho mala, cuando esos son los resultados, ¿no? Pero tampoco. Entonces, yo creo que los problemas están en otros lados. Y, por ejemplo, sobre Castilla y León, y esto lo aprendí de Pau Mariclós, hay un dato muy interesante. Castilla y León salen todos los informes PISA, por lo que he visto no es la comunidad que más invierte, pero está en la parte de arriba en educación, y en todos los informes PISA sale como la comunidad con mejor sistema educativo y con mejores resultados educativos. Bueno, curiosamente la primera comunidad española, la primera región española que consiguió la alfabetización 100%. Y tienen una tradición histórica en relación con la educación muy fuerte. Yo creo que eso sigue, o sea, lo que se puede decir es que el sistema autonómico no ha corregido una tendencia histórica, no ha corregido las tendencias históricas. Me atrevo. Some questions? No. Ya entraron en el debate, pero falta una pequeña parte y no es mi parte, pero para dar justicia a nuestro compañero Antonio también vamos a presentarla y luego hablamos y debatimos. Porque simplemente hemos visto también la trayectoria en los datos económicos y en los datos de la población activa y podemos hablar más de esto también después de la presentación. A ver, ahora sí. Bien, después de haber presentado los datos socioeconómicos y los resultados de algunas políticas públicas y la acción del gobierno, digamos, en relación al gasto, nos acercamos a la categoría acción de gobierno y participación. Tenemos varios indicadores para medir esta categoría, pero en esta presentación ahora voy a centrarme en el tema de la calidad del gobierno, entendiendo calidad del gobierno como la capacidad de los poderes públicos para desempeñar su actividad de forma eficaz, justa y transparente. Es la base que se utiliza o la definición que se utiliza para calcular el índice europeo de calidad del gobierno. Este índice se basa en encuestas representativas a nivel regional. En ese sentido también es muy útil para nuestro propio estudio. Hay tres dimensiones y voy a presentar esas tres dimensiones a continuación. En primer lugar, la calidad de los servicios públicos, la percepción que tienen los ciudadanos sobre la calidad de los servicios públicos, la imparcialidad en los servicios públicos y la corrupción percibida. En términos generales, se ha visto que la calidad de gobierno basado en este índice ha disminuido entre el año 2010 y 2017, aumentó solamente en Cantabria y en Navarra y se ha mantenido bastante estable en Asturias y Aragón. En el resto de las comunidades autónomas hay unas diferencias muy importantes. El índice global, con las tres dimensiones conjuntas, da estos resultados. Lo que he comentado antes, la bajada en la calidad del gobierno entre el 2010 y el 2017, solamente, como he comentado antes, Cantabria y Navarra han mejorado sus datos. Miramos el mapa de nuevo, vemos de nuevo el norte, oeste, con colores más oscuras, mientras en el sur vemos las comunidades autónomas que obtienen peores datos en este índice.
Extremadura está muy bien, sí, con excepción Madrid también, pero hablamos así del norte, digamos, y más aquí la zona mediterránea con datos inferiores que en el norte. Si miramos sobre todo lo que nos interesa sobre la percepción de los servicios públicos y la imparcialidad que perciben los ciudadanos en la gestión de la educación pública, por ejemplo, o el sistema sanitario, vemos estos datos. De nuevo, Extremadura también con buenos datos, pero al fin y al cabo también los mejores datos vemos en el norte de España, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, Aragón también muy bien, Murcia también bien, pero aquí también en esas zonas y también aquí Castilla y León con datos no tan buenos como los datos de las comunidades autónomas en el norte de España. Si miramos la percepción de la corrupción, quiere decir la corrupción percibida en la educación pública o la corrupción percibida en la sanidad pública, de nuevo, como ya se ha visto también en el índice global que he presentado al principio, claramente unos datos mucho mayores en el norte de España que aquí en el sur, pero también en Cataluña no tenemos los mismos datos positivos como en Cantabria, el País Vasco y Navarra. Si hablamos de los datos sobre el bienestar social, son datos que he incluido también porque me han dado una impresión bastante interesante. Quiere decir, vemos que en toda España se considera principalmente la calidad de vida muy buena. También vemos que las diferencias entre las regiones en relación sobre la percepción del bienestar son muy reducidas. Vemos, en cierta forma, cuando analizamos la satisfacción vital, mejores datos en el norte, pero al fin y al cabo también los otros colores son también bastante distribuidos y solamente vemos en el norte esas tres comunidades autónomas con unos datos mejores. Las conclusiones ya se han adelantado anteriormente. Hay grandes diferencias territoriales entre las comunidades autónomas. Vemos que las desigualdades son mucho más marcadas cuando analizamos las comunidades autónomas de régimen foral en relación a las comunidades autónomas de régimen común. Vemos una diferencia grande, como ya ha comentado César, entre el norte y sur, o mejor dicho, el norte-oeste y el sur-este en España. Y también podemos, cuando analizamos las diferencias, vemos que la trayectoria importa. La trayectoria importa en relación a los tradicionales resultados en la educación, pero como yo he demostrado también antes, en relación a la participación de la población activa en los diferentes sectores de la economía o la importancia de los diferentes sectores de economía en el Producto Interior Bruto regional, en el PIB de las comunidades autónomas. Pero vemos también las diferencias también tienen que ver con el uso de las competencias autonómicas y, por supuesto, habrá que analizar también el impacto del color del partido del gobierno, si al fin y al cabo también vemos también ahí una explicación en las diferencias de los resultados de las comunidades autónomas. Con ello terminamos. Disculpan de nuevo mi resfriamiento, pero no podíamos permitirnos otra baja y dejo ahora abierto, digamos, el patio para debates, preguntas. Ya directamente Pepe quiere lanzar una. Son dos. Podríamos hablar de muchas cosas, entre otras cosas. Os planteo el tema de hasta qué punto en una futura reforma del modelo territorial este tema merecería estar encima de la mesa
y cómo se podría abordar. Ahí sí entraría el derecho constitucional este tema. Esa sería una cuestión para dejarla encima de la mesa. Yo insisto que cada vez que veo este tipo de análisis percibo el peso de la historia como el determinante por encima de signos políticos, por encima del sistema de financiación, porque si os fijáis, incluso en el sistema foral es la historia la que determina el sistema foral. Es decir, el sistema foral vasco y navarro, que explica la excelente posición de estas dos comunidades, es una consecuencia histórica. Es la historia, y País Vasco y Navarra siempre han estado en esa posición. Y en el resto de las comunidades autónomas hay de todo ideológicamente, hay de todo ideológicamente, pero ese peso histórico es determinante. Yo creo que hay muy poquitas excepciones a ello. Y luego finalmente una reflexión que hago colectivamente en relación con Aragón. Yo no soy aragonés, aunque llevo aquí 34 años, pero siempre me ha llamado la atención, la percepción de un cierto sentimiento negativo de la comunidad autónoma, ¿no? Un cierto sentimiento negativo de la comunidad sobre la comunidad autónoma y sobre la posición de Aragón en el conjunto de España. Y es un dato que no se sostiene, o sea, es una percepción que no se sostiene objetivamente. No hay un dato que lo contraste. Aragón está situada sistemáticamente en la media alta o en la parte alta directamente de todas las clasificaciones que podamos encontrar, ¿no? Sin embargo, esa percepción yo por lo menos sigo viéndola y bueno, no sé si tiene que ver con una histórica sensación de agravio, no sé exactamente cuál puede ser la explicación o habría que ir a un psicólogo, no lo sé, pero no se sostiene. No, yo creo que hoy ha sido ya un análisis, una radiografía absolutamente completa. Y finalmente, ya trascendiendo lo que es Aragón, lo que es yendo a España y la percepción también de los propios españoles, ¿no? Es decir, era curioso, muy curioso el gráfico de la percepción de la calidad de vida. Lo primero es que realmente tenemos la percepción de que vivimos muy bien. Esto es prácticamente uniforme porque no hay una comunidad que esté por debajo del 6% en esos datos. O sea, es muy alta. Pero incluso allí es curioso porque comunidades, una de las que estaba más alta es Murcia, cuando es una comunidad de un desarrollo económico bajo en el conjunto español. O sea que no hay... y si se veía despacio, desde luego está claro que no hay equivalencia entre desarrollo económico y percepción de calidad de vida, lo que también me ha parecido un dato interesante, pero os felicito porque me parece un trabajo interesantísimo que, completado con la visión alemana, me parece que nos da muchísimos datos e ideas para seguir reflexionando. Muy bien. ¿Otra pregunta, por favor? Bueno, yo no soy tan optimista. Primeramente, considero que la renta per cápita, yo siempre se lo digo a los economistas, que es una manera simple pero engañosa de darnos los datos. Es aquello de los 2 pollos, que se come uno 2 pollos, otro ninguno, y les tocan a cada uno un pollo. Si contamos la renta per cápita, tendríamos que contar también a la par el coste per cápita. Porque en Aragón, por ejemplo, el coste per cápita es superior al de muchos sitios y por eso está, diríamos, desfasado. Y bueno, nos tienen que poner mucho más impuestos que en otros sitios porque, lógicamente, la financiación no es acorde a las necesidades. Pero vemos, por ejemplo, un ejemplo en Aragón. Hay que pensar que en Aragón tendríamos que desagregar Zaragoza del resto de Aragón para enterarnos un poco de qué es Aragón. Porque muchos de Zaragoza no se enteran qué es Aragón porque viven metidos aquí y más o menos aquí nos parecemos un poquito a Barcelona, a otros sitios, con algunas diferencias. En Aragón
al principio del siglo pasado, éramos el 6%, teníamos el 6% del Producto Interior Bruto. En este momento estaremos en el 3,3%. En población, si quitamos Zaragoza, ha bajado en Huesca, en la provincia de Zaragoza, y en Teruel, que está casi la mitad que a principios del siglo pasado, cuando la población ha aumentado el 2,5% en nivel nacional. Y como curioso de renta per cápita, es que Valencia tiene una renta per cápita inferior a la de Teruel y más del 35% de la población en el siglo pasado, e incluso actualmente se van a Valencia, con lo cual la gente le gusta la pobreza. Con esto quiero decir que los datos, si no desagregamos, lógicamente estamos haciendo ahí una merienda muy buena, que se la comen unos y en cambio otros pues no se la comen. Entonces, no quisiera entrar más porque podríamos hablar de muchísimo, y especialmente de Aragón, pero me parece muy bien, gastamos más en salud, pero quizá los médicos de aquí, de Aragón, estén cobrando menos que otros, y algunos funcionarios también. Quiero decir que cuidado con las cifras, porque como no las cojamos y las analicemos con bastante detalle, mezclamos churros con merinas. Y solamente se pregunta por qué los ricos, teniendo una renta per cápita alta, se ha ido casi la mitad de la población, digamos, en torno de los 250.000 que por ahí, o 240 que eran al principio del siglo, en este momento quedan 135.000. Si son más ricos allí, ¿cómo se marchan? Por favor. Sí. Un comentario con respecto a Aragón. Hombre, yo creo que la culpa la tienen los austrias. Y don Carlos V y luego Felipe II nos cortó la cabeza a la justicia. Y desde entonces ya no hemos levantado cabeza. Es broma, pero lo dejo como consideración. Sobre las transferencias a las comunidades autónomas tienen mucha importancia. Pero hay una cosa, un capítulo que yo quiero decir respecto a las transferencias y las comunidades autónomas. Efectos que las transferencias han tenido en diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué sus efectos no han sido? Es un poco la sensación de seguridad que en diferentes comunidades autónomas tienen con respecto a las transferencias que van a recibir en el futuro. O sea, hombre, yo estoy en política desde el año 77, ahora no, y sé de las transferencias, cómo se han hecho y cómo se distribuyen. Y entonces sé que en determinadas comunidades autónomas, que no voy a mencionar, pues tienen la seguridad de que les van a venir siguiendo competencias, progresen o no progresen. No sé si en el futuro esto cambiará. Es decir, que no se han igualado y siguen, porque siguen pensando que el resto de España les va a mandar transferencias. Y en cuanto a las comunidades autónomas, a las comunidades forales, sí es un resultado de la historia, pero es un método de cálculo. Si los cálculos estuvieran bien hechos, no tendría por qué pasar. Es decir, lo que pasa es que, vamos a ver, yo he estado en el Congreso muchos años. Entonces, cuando llegaba el cupo vasco o el concierto, en el año 80, no sé qué gobierno había, pues llegaba allí, lo ponían, lo habían negociado unos que no sabíamos ni quién eran ni tal, los demás ponían el concierto y votábamos todos que sí, nadie decía nada, nadie discutía, ni se enteraba nadie de que si se votaba el cupo vasco y tal. Hombre, yo imagino que si van unos de un pueblo a decir, hombre, trátame bien, pues los otros que tienen mucho, pues les tratan bien, le dan un poco más y salen todos bien. Hombre, lo último que pasó con el cupo vasco, lo hicieron en un momento que había mucha opinión pública con alrededor del cupo vasco y se enteró toda España que tenían un cupo muy bueno. Y entonces allí acertaron los vascos con lo que sacaron, pero yo les dije, me parece que os habéis equivocado porque lleváis 40 años viviendo como cosacos y ahora se han enterado todos los españoles que vivís como cosacos. Y esto va a ser muy difícil de mantener, no sé si será difícil de mantener o no, pero ya sabe todo el mundo, todos los españoles, después de la última aportación del cupo vasco, que se va a mantener. Y se puede corregir, Y en el tema, y no quiero extenderme más, pero en las transferencias
deciros que la convicción que tienen en las comunidades autónomas respecto que van a seguir recibiendo competencias o transferencias y que esas transferencias van a ser más o menos espléndidas, pues condicionan mucho la reacción de estas comunidades autónomas. No sé si seguirá siendo así, pero te lo digo hasta el presente. Muy bien, muchas gracias. César, ¿quieres...? Sí, bueno. Algunos comentarios quizá en las intervenciones. Lo que dice Pepe Tudela de cómo puede la financiación, pues yo creo que si este trabajo puede servir para algo, a lo mejor también es para... Y por eso todavía creo que debemos tener un cierto debate metodológico nosotros dentro del proyecto, a ver cómo podemos desagregar también ese tipo de islas o enclaves que es verdad que a veces distorsionan el dato agregado de una unidad. Es decir, ya sabemos que en Zaragoza se concentra gran parte de la riqueza, del capital humano, etcétera, de Aragón, y es verdad que a lo mejor si desagregamos las grandes ciudades y las comparamos con el resto de las comunidades, pues encontraríamos cosas diferentes. El problema es que, claro, en los datos estadísticos que nosotros tenemos, esas unidades no aparecen, no tenemos esas como sí tienen en Alemania, porque ellos distinguen entre provincias y ciudades que no pertenecen a una provincia. Y entonces ellos pueden ver claramente los datos agregados a ese nivel de provincia, de ciudades grandes, etcétera, etcétera, que nosotros no tenemos. Tendríamos que ir al INE y ponernos a sumar municipio por municipio para formar nuestros datos, etcétera, etcétera, y es un poco complicado metodológicamente. Pero sí que podemos hacer algo quizá mirando datos que tengan los grandes municipios, que tienen también sus propias oficinas estadísticas, los grandes municipios, y a lo mejor algo de ahí nos podría salir. Porque es verdad que una de las cuestiones con las que los sistemas federales actualmente están, digamos, luchando y no saben muy bien cómo tratar es lo de las grandes áreas metropolitanas. Que ahora la gente vive en áreas metropolitanas, la mayor parte de la gente, y la mayor parte de las cosas pasan en áreas metropolitanas. Y la gente se va, cuando se produce despoblación, la gente se va a esas áreas, es porque esa gente se va a las universidades de esas áreas y se va a trabajar en las empresas que están concentrándose ahí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo los sistemas federales pueden seguir pensando en términos antiguos y que considerar que comunidades pequeñas de 500.000 habitantes pueden ser la unidad a la que se debe financiar, etcétera, cuando realmente los servicios se prestan en áreas metropolitanas, la gente conmuta, o como se diga eso, ¿no? La gente va y viene de las áreas metropolitanas a su lugar de residencia, que suelen vivir en los alrededores de las áreas metropolitanas, como ocurre en Alemania. Entonces, eso ha cambiado mucho eso, y por tanto la financiación debería adaptarse un poco a eso. Entonces, si nosotros con el trabajo podemos insinuar algunas de estas tendencias, pues yo creo que eso sería también útil, aparte de constatar algo que ya es más o menos sabido, que son las tendencias históricas tradicionales de la divergencia regional en España. Pues es verdad que quizá podríamos pues poner sobre la mesa la cuestión de las grandes áreas metropolitanas, y a lo mejor si acabamos haciendo algún tipo de análisis de clúster como han hecho nuestros colegas, pues a lo mejor podríamos identificar también que hay áreas metropolitanas específicas que están dentro de regiones que son un poco pues digamos pues como el clúster ese 5 o 4, ¿no?, de áreas en crisis tradicional, estructural, con la que además no sirve, y eso hay algunos estudios recientes que lo dicen, no sirven las políticas regionales tradicionales. Las políticas de potenciar infraestructura, hacer carreteras, lo de hacer carreteras y tal ya no sirve para el desarrollo. Hay un nivel en el que llegan ciertas regiones en el que las políticas regionales tradicionales ya no sirven. Entonces hay que buscar otras políticas regionales diferentes, ¿no? Porque si la gente se va a otras ciudades, si la gente joven no se queda allí y se va a las grandes ciudades, etcétera, etcétera, pues
por muchas carreteras que hagas, lo único que hacen las carreteras es que la gente las coja y se vaya a la otra área metropolitana donde hay una buena universidad, donde están las empresas extranjeras, donde hay tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros con este proyecto o este informe podemos, digamos, levantar un poco la discusión sobre ese tema, pues ya nos conformaríamos. Solamente un punto en relación al uso de la renta per cápita. Sí, es digamos, un indicador bastante frágil y poco indicativo en ese sentido, pero al fin y al cabo nos sirve para algo en ese sentido, para comparar, sobre todo en una dimensión temporal en ese sentido. Hoy en día, claro, a nivel europeo y también a nivel nacional se considera que este indicador no sirve para indicar el nivel de desarrollo o las necesidades financieras que necesitan las entidades subestatales. Incluso la Unión Europea ahora abre, digamos, en la política de cohesión el debate de incluir otros indicadores como la despoblación o el nivel de desempleo juvenil para luego determinar las regiones que requieren, digamos, asistencia de los fondos estructurales en ese sentido. Entonces ya este indicador ya no se usa mucho, pero para nosotros en ese sentido nos sirve un poco para demostrar dónde estamos en esta situación. También quería decir, claro, si tendríamos datos más a nivel de municipio, España parecería digamos, también, digamos, o podríamos ver, digamos, un paisaje con algunas zonas iluminadas, digamos, y el resto del país desierto. Esos datos tenemos en relación al crecimiento de los municipios que se han publicado y se ve claramente en la gran mayoría, casi el 90% de los municipios de España se pierde población. Solo en algunos aumenta la población. Entonces se ve claramente estos puntos, las grandes zonas metropolitanas o, como tú has dicho, las zonas funcionales. Hablamos hoy en día también de las regiones funcionales que muchas veces se extienden más allá de las fronteras administrativas y incluyen lo que tú has comentado también, el lugar de residencia y el lugar de trabajo, que puede ser hoy en día, cuando analizamos solamente las fronteras administrativas, que son diferentes niveles, mientras en zonas funcionales se podrían pensar en una unidad en ese sentido. Pues, hola, veo que funciona el micro, vale. Pues yo he oído, ¿vale?, a Mario la conclusión que, si no me equivoco, pues que las diferencias entre comunidades autónomas, salvo que hemos estado considerando la calidad del gobierno, etcétera, etcétera, todos estos indicadores, que las diferencias entre comunidades autónomas tendían a mantenerse o a ampliarse, ¿no? Pero, sin embargo, también he tomado nota, que es un poco paradójico, ¿no?, el tema de la renta, además, que ahora hemos estado hablando, por ejemplo, la renta, por ejemplo, ha tendido a igualarse, más bien, era un poco lo que comentaba de las comunidades que tenían menos PIB, por ejemplo, del cuadro que hemos puesto ahí de año 67, los datos que he tomado yo, así grosso modo, ¿no? Por ejemplo, Cataluña, que me parece que era un 141, no sé si sobre el PIB, 141% tal, en el 67, y en 2017 era 131, ¿no? Y a lo mejor las demás comunidades pues han tenido un poquito. Sería bueno, por ejemplo, saber si hay alguna explicación, sobre todo desde la perspectiva del Estado autonómico, haya podido servir haya podido contribuir a estos efectos, o bien porque, claro, hemos pasado de la democracia del año 75, que fallece el dictador, y claro, aparte que no es lo mismo el 75, el 78, el 80, por ejemplo, o ha ido progresivamente, si se puede constatar una mejor redistribución de la renta en ese sentido, ¿verdad? Y luego, pues, si es posible, pues también nos hemos tenido aquí, digamos, una polémica por el tema de que preguntaba César Colino sobre si existía en la igualdad de derechos consagrada en nuestra Constitución
Hombre, yo creo que los derechos fundamentales, ese es el significado de los derechos fundamentales. Y de hecho, ahora mismo no tengo delante, pero sí he estudiado además, estudiando del Estado autonómico, y sí que lo menciona además, por ese sentido, el artículo 139 creo que es, que no puede dar lugar en el tema del desarrollo de municipios y provincias como el Estado territorial, ¿no?, que se refiere a ese título. El artículo 139 de la Constitución, no puede haber desigualdad de derechos, pero claro, en este sentido sí que ha dicho el Constitucional pues que no quiere decir que hayan de ser uniformes, pero vamos, sí que en ese sentido pues tienen los poderes públicos, sobre todo el Estado, pues mucho más materia que, porque de hecho pues ¿qué quiere decir esto? Luego el artículo 139.2 curiosamente dice que no pueden adoptar medidas que tiendan a impedir la libre circulación de, no sé si de ciudadanos o de mercancías. Bueno, y tenemos con el tema del catalán, que sí que habría que meterlo muy en corto, porque directa o indirectamente sí que cercena la unidad de mercado, claramente, ¿no? Incluso luego en el tema de oposiciones que yo conozca, pues se hacen en convocatoria territorializada, con lo cual se vulneran derechos fundamentales porque hacen todo el mundo el mismo examen, y en Cataluña a lo mejor hay menos opositores, más plazas, y en Aragón, por ejemplo, no hay, con lo cual se aprueba con muchos menos puntos en Cataluña que aquí, con lo cual te cargas en los derechos fundamentales. Y un poco todo, ¿no? Y sí que el Estado autonómico sí que habría que aumentar el control porque no los ha habido, ¿no? Yo en este sentido sí que me referiría, concluyendo, ¿vale? A ver si puedo. Pues que yo hice un curso de verano, el verano pasado, estuvo un expresidente del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez Piñeiro, que se refería de que aquí en España somos buenos a la hora de hacer textos constitucionales, plasmarlos en el papel, pero no somos tan buenos a la hora de desarrollarlos. Y lamentablemente cuando vemos esta práctica, yo creo que esto es lo que sucede, ¿no? Y si me gustaría otro tema que se pudiera tocar, que creo que es bastante interesante, el tema del área metropolitana, que son funcionalmente los que funcionan, sí que lo hemos, por ejemplo, la área metropolitana de Barcelona parece que era la más desarrollada, ¿no? Era porque administrativamente, yo por lo que he leído además en La Vanguardia ahora, estos días, que daba Miquel Roca una conferencia ahí y hacía referencia que sí que parece que está bastante desarrollada, ¿no?, incluso administrativamente, y no sé si en el año 87 o ya estaba Maragall de alcalde, que lo iba un poco intentando hacer desarrollarla, incluso su propio himno, su propia bandera quería atribuirle, y entonces dijo, según Roca, lo que he leído, que dijo Pujol que aquello ya no se podía tolerar y se cargó el área metropolitana, y ahora no existe en la área metropolitana, que yo sepa. Muchas gracias, es un poco eso. Vale, si Okay. Muchas gracias, y muchos temas que has tocado. Todo seguramente no podemos contestar. Aquí tenemos una pregunta. Sí, voy a intentar ser breve. Este cuadro creo que es muy interesante, sobre todo no fijándonos tanto en el año 67, sino en el año 83, que es cuando empieza el desarrollo del Estado autonómico. Y, por ejemplo, en cuanto a las comunidades forales, que cuando se dice que su origen es histórico, bueno, eso es parcialmente cierto. En realidad el concierto nace a finales del siglo XIX, en 1876. No es tan antiguo. Y aparte estuvo en vilo durante todo el reinado de Alfonso XIII. Cada año estuvieron a punto de eliminarlo. Y las dos principales provincias del País Vasco, Vizcaya y Guipúzcoa, no tuvieron concierto desde 1937, cuando fueron declaradas provincias traidoras, hasta 1981. Curiosamente, el País Vasco, del 67 al 83, baja mucho. El 83, justo cuando empieza a funcionar el concierto en las dos principales provincias vascas, es cuando da un salto tremendo de 112 a 131. Y eso no es casualidad. Influye mucho esa sobrefinanciación de en torno al 80% que tiene el País Vasco en financiación autonómica respecto al resto de España. Navarra, con su régimen parecido, también aumenta mucho, las que más aumentan en la época autonómica. Y no es casualidad, ni mucho menos. O sea, es sin duda, ¿el gasto sanitario y educativo es mayor allí? Sí, claro, pero con una sobrefinanciación del 80%, ¿cómo no lo va a ser? ¿Cómo no lo va a ser? Eso en cuanto a las comunidades de régimen foral. En cuanto a la posibilidad de cambiar el cupo, técnicamente, por supuesto que se puede cambiar. Políticamente es absolutamente inviable, por desgracia. Y en cuanto a las comunidades de régimen común, es muy llamativo la diferencia entre... sí que influye la historia, pero influye de la siguiente manera.
La financiación autonómica, el condicionante fundamental que tiene, no es si la dispersión, si la población, eso ha ido modulando la financiación. El condicionante fundamental que tiene es que cuando se hacen las transferencias de competencias, se valoran según el gasto efectivo que hacía el Estado en esa competencia en el momento de la transferencia. Y eso lastra por completo todo el sistema de financiación durante toda la época autonómica. Y las que tenían un nivel alto de gasto del Estado en el momento de la transferencia tienen ya históricamente un nivel de financiación y de gasto mejor. Aragón en ese sentido no está mal, como bien has dicho. Pero entre Extremadura y Andalucía, que son comunidades en cierto modo semejantes, Extremadura está mucho mejor financiada que Andalucía, porque en inicio lo estaba. Y se ha visto que en los gastos sanitario y educativo estaba muy por encima y también en crecimiento del 83 al 2017 ha convergido mucho más Extremadura que Andalucía. Y eso no es casualidad tampoco e influye mucho que el sistema de financiación es más favorable en Extremadura que en Andalucía. La situación de Valencia. También, claro, que es la peor financiada. A la inversa. Sin embargo, con Baleares y las dos, desde el 83 al 2017, Valencia 103 al 87 y Baleares 147 a 104. Entonces, la financiación autonómica influye mucho. No solo, evidentemente, hay otros factores, pero ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Y luego, en cuanto a Madrid, y eso, la ideología de los gobiernos autonómicos, aparte de que ha sido cambiante, yo creo que no influye tanto, especialmente en el caso de Madrid, que hemos visto que tenía un gasto sanitario y educativo no muy relevante, no medio bajo respecto al resto de España. Yo creo que puede haber un factor importante en Madrid. Aparte de que la concentración hace que el coste sea más barato de prestar en grandes ciudades de 200.000 habitantes, como hay muchas en Madrid, que equivale a toda la población de la provincia de Teruel o más, hay otro factor. En las elevadísimas concentración de rentas altas en Madrid hace que muchos de ellos provean sus servicios de sanidad y educación privadamente. Entonces, la demanda de sanidad y educación pública es mucho más baja. Y eso explica que la comunidad necesite gastar menos en sanidad y educación. Creo que es un factor importante. Pues muy bien, muchas gracias por esa aportación que ha enriquecido bastante también nuestra presentación. Yo también quiero decir, digamos, la convergencia que vemos aquí en España a partir del año 83, o la diferencia entre el 83 hasta el 2002 y luego 2007, yo atribuyo también bastante el impacto a la Unión Europea, digamos, al final, a los fondos estructurales de la Unión Europea, que al fin y al cabo también han sido una ayuda muy importante para las regiones que tenían por lo menos menos del 75% del Producto Interior Bruto de la media comunitaria, en ese sentido. Aquí al final de estos años 1977 y luego al año 70, la bajada del País Vasco, también digamos la crisis del sector industrial, muy importante. Muy importante cuando miramos luego también los datos del paro, están también al principio de los años 80 muy elevados en el País Vasco, muy elevados. La reconversión luego, digamos, la crisis del sector industrial al final de los años 60, 70 y luego también con la entrada en la Unión Europea, ahí la reestructuración del sector industrial en el propio País Vasco, ahí también ha tenido un impacto muy importante en ese sentido. En relación al ranking de las comunidades autónomas, yo quería decir, pues, si miramos desde el año 2002 hasta el 2001, casi no cambia, digamos, el ranking de las comunidades autónomas, por lo menos los que están por debajo del promedio del país. Solamente tenemos aquí Valencia, que baja de forma considerablemente, pero el resto no hay, digamos, ya un cambio. Ninguna comunidad autónoma sobrepasa
digamos, este nivel. Por eso he considerado que sí se están ahí incrustando, digamos, o fortaleciendo las diferencias entre o el ranking entre las comunidades autónomas. Cuando hablas de las zonas metropolitanas, sí lo confirmo también, se ha estudiado que son las perdedores en el proceso del autonómico, digamos, en el proceso de la descentralización. Al fin y al cabo, no solo en el caso de la zona metropolitana de Barcelona. Sí, estoy de acuerdo que parte de ese salto no tiene tanto que ver con la financiación como con la crisis del País Vasco. Y gracias por lo que propones como explicación, ¿no? De que el hecho de que haya rentas altas produce que los gobiernos no tengan que gastar tanto, pero el problema es que muchas veces esos gobiernos son los que han creado el sistema privado de educación. Entonces no sabemos qué es antes, si la gallina o el huevo, ¿no? Porque hay otros sitios donde también se concentran rentas altas donde no hay tanto colegio privado. Es decir, donde se produjo el desarrollo de un sistema público o concertado como mucho y que no dio la oportunidad a las rentas altas de irse a los colegios. Por ejemplo, Castilla y León, el porcentaje de colegios privados es bajísimo o casi inexistente y también supongo que hay ciertas zonas donde se concentran rentas altas en Castilla y León. Pero, no sé, es una hipótesis en todo caso interesante que podemos mirar, ¿no? Bueno, no sé, bueno, lo de los derechos que decía el colega, pues la comparación que yo hacía era con Alemania, que Alemania en la Constitución, digamos que tiene un mandato para conseguir esa, antes lo llamaban uniformidad, luego lo cambiaron el nombre y lo llamaban equivalencia de las condiciones de vida, que no es explícito como sostiene Pepe Tudela, que no es explícito, pero eso no implica ninguna vulneración de derechos de igualdad. Es decir, en parte nadie obliga tampoco en Alemania a que los diferentes Länder no tengan sus diferentes políticas públicas y su autonomía. Nadie puede quitarle su autonomía en la educación o la sanidad, etcétera, etcétera, y por tanto en unos sitios pues pueden tener los funcionarios sueldos más altos, en otros más bajos, en unos sitios puede haber mejor sanidad o una mejor atención sanitaria, en otros puede haber peor o una educación diferente, etcétera. Es decir, que el principio de autonomía, por definición, va a producir ciertas divergencias en el ejercicio de la autonomía que no se deben equiparar automáticamente a una vulneración de derechos fundamentales ni nada. Es decir, la igualdad y los tribunales constitucionales de Alemania y de España lo han explicado de muchas formas. La igualdad no puede digamos, por definición, atentar contra la propia autonomía de las comunidades autónomas o de la... Entonces, es verdad que hay una tensión, ¿no? Cuando la Constitución te dice que tienes que conseguir una especie de equivalencia de las condiciones de vida, es también porque está en la cultura política del país. Y yo creo que eso, aunque no lo tengamos aquí, también está. Yo creo que en España tenemos tanta poca o menos tolerancia por la desigualdad que tienen en Alemania en muchos casos, ¿no? En Alemania les molesta que las universidades tengan un precio en un land y un precio diferente en otro, ¿no? La gente se molesta con eso, igual que nos molestamos en España que los policías en una comunidad ganen una cosa y en otra comunidad ganen otra. Tenemos en eso un cierto parecido de cierta tolerancia, poca tolerancia por la diversidad y, por tanto, eso nos lleva a tener también cierto poco respeto por la autonomía y hace que el Gobierno central muchas veces se aproveche de esa digamos, predisposición cultural precisamente para invadir la autonomía de las comunidades autónomas a veces. Entonces tenemos que tener cuidado y equilibrar las dos tendencias culturales. Yo no puedo remediar. Yo siempre les explico a los Estados Unidos, a los alumnos, el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? En cuanto a
a la igualdad y la diferencia en un Estado federal. Digo, no puede haber un Estado con más sentido de la unidad, a lo mejor que Estados Unidos, ¿no?, con ese concepto, y a un lado, en un Estado por el mismo delito tienes 30 años, en el otro lado por el mismo delito tienes pena de muerte. No puede haber mayor diferencia, ¿no? Dicho eso, y esto por eso miraba a Mario, él siempre sostiene que en España el Estado autonómico ha generado un grado de diferencias sustantivamente mayor, por ejemplo, al alemán, y que en algunos casos en Alemania serían vistas casi como inaceptables, ¿no? Yo creo que los españoles somos muy conscientes de esto, o sí lo somos, pero lo somos de forma poco rigurosa sobre cuál es el grado de divergencia que ha originado el Estado autonómico, que en ocasiones yo creo que no son divergencias queridas, sino fruto de la descoordinación, que podrían ser arregladas con un poquito de coordinación. Pero este sí que es uno de los temas importantes en el momento de reorganizar el Estado autonómico y de legitimarlo ante los ciudadanos. Es decir, bueno, ¿cuál es el grado de diferencia y de divergencia que los ciudadanos españoles queremos? Y estamos dispuestos a aceptar, que es una pregunta que no se plantea. Y al final es la pregunta, y es lo que, o en ocasiones me da la sensación de que causa deslegitimación del modelo entre nuestros. El otro día, con mis alumnos, habíamos tenido una clase muy larga, práctica, sobre todo tipo de temas, posiciones ideológicas de todo tipo, incluso más bien de izquierda en general. Voy a hacer una pregunta interesada. En relación con las competencias de educación y sanidad, ¿quiénes pensáis que las tiene que gestionar el Estado? ¿Quiénes pensáis que las tiene que gestionar las comunidades autónomas? Pues de 69 alumnos, uno apostaba por las comunidades autónomas. Argumento, la igualdad. El mismo argumento que había servido para otras cosas, ahí esto. Entonces, yo creo que ahí hay una corriente que subyace, que es muy importante, que no podemos dejar de ignorar. Primero, para explicar bien lo que acabas de decir, un Estado descentralizado genera diferencias, eso es lógico y bueno incluso, pero también nos debemos preguntar, bueno, cuál es el margen que queremos de esas diferencias. Y en tercer lugar, lo que decía antes, en ocasiones hay diferencias que simplemente la coordinación entre las propias comunidades autónomas sin intervención del Estado las podría arreglar sustantivamente, que es uno de nuestros fracasos, eso es evidente. Y que eso es lo que pasa en Alemania o en Estados Unidos. Es decir, que en Estados Unidos, aunque el gobierno central no tenga competencias a lo mejor en educación, pero prácticamente todos los niños a la misma hora están haciendo lo mismo en todos los estados de Estados Unidos, ¿no? Y en Alemania, aunque el gobierno central, el Bund, no tenga competencias en cosas de cultura o educación, pero son los Länder los que se ponen de acuerdo para hacer las mismas cosas o para coordinar sus cosas, porque saben que a los alemanes no les gustan estas diferencias que culturalmente, ¿no? Ese es el secreto, y ese es uno de los temas que hay. Bueno, creo que se me oye. Del 138.1 no se deriva un mandato al Estado central para que establezca un equilibrio entre las diversas regiones, aunque estrictamente no sea una competencia. Es un más de desarrollo, es un más, yo creo, perdona. Bueno, aquí el que sabe de esto es él. Bueno, pues me dijo, sin problema. No, bueno, yo simplemente que el caso de que el artículo dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio, entonces esa lectura que realiza la Constitución literal, el Tribunal propone leerlo de otra manera, que es en cualquier parte del territorio todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones. Y entonces
claro, el problema esto que quiere decir, pues que un aragonés en Aragón y un catalán en Cataluña no tienen por qué tener los mismos derechos, sino que un aragonés cuando va a Cataluña tiene que tener los mismos derechos que un catalán. No, pero me refería al apartado primero, que dice establece un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Claro, pero bueno, no deja de ser un mandato. Ya, no, sí, sé que no es una competencia en sentido estricto, pero bueno, ponderándolo con otros artículos constitucionales, del título séptimo, ahora no me acuerdo cuál es, que también obliga a modernizar sectores, tal, para armonizar. Vamos a ver, sí que hay un mandato en la Constitución de un desarrollo territorial equitativo. Yo creo que eso sí que lo hay y también evidentemente de una solidaridad interterritorial que se deriva. Esas dos cosas existen, ¿no? Como mandatos, pero son mandatos de política general que no acaban por implicar, creo yo, no llegan al alcance de decir, bueno, pero el nivel de prestaciones en materia de sanidad tiene que ser siquiera equivalente entre una comunidad y otra. Lo que dice la Constitución es, usted tiene esta competencia en materia de sanidad, el Estado se asegura, el Estado lo que tiene que hacer es asegurar un mínimo para todos los españoles. Eso es lo que dice la Constitución en materia de sanidad. A partir de ese mínimo, si cada comunidad autónoma desarrolla su competencia y da más y más prestaciones, allá penas. Si una comunidad autónoma decide que todo su gasto social va a sanidad y construye el mejor sistema sanitario del mundo, aunque la diferencia con la del otro lado sea inmensa, mientras la del otro lado mantenga el sistema sanitario universal, eso la Constitución española lo permite. Sería una diferencia enorme, pero la Constitución española lo permite. Y eso es compatible perfectamente con que se diga al Estado, usted tiene que procurar que haya un desarrollo económico territorial equitativo y haya solidaridad, evidentemente, a través del sistema de rentas, del sistema de transferencia de rentas. Yo creo que ese es un poco el esquema. Por eso decía antes que en España la equivalencia en las condiciones de vida es a través del sistema de reparto de competencias, más que a través de una cláusula específica. Para eso están las bases que establecen el mínimo en educación, el mínimo en sanidad, etcétera, y el propio sistema de financiación. Esa es por lo menos mi interpretación sobre esto. Pero sí que hay un mandato, efectivamente, eso tiene usted toda la razón. Muy bien. Bueno, a fin... Una pregunta concreta, tenemos una pregunta más. No, que pase... Sí, un comentario. En Alemania y en Estados Unidos son países descentralizados. Hay una colaboración muy importante entre las comunidades autónomas, entre los Länder y los estados. Ellos hablan entre ellos y establecen normas comunes. Situación de España. Nosotros tenemos 17 comunidades autónomas y es frecuentísimo que haya una reunión de comunidades autónomas y van 17 comunidades autónomas. Es decir, de las 17 comunidades autónomas que hay en España, hay 2 que no van nunca. Nunca. Y así llevamos 40 años. 40 años. Entonces, cada uno de los que esté aquí que saque sus consecuencias. Muy bien. Solamente rápido, en Alemania sí, mucha cooperación, en Estados Unidos casi ninguna. Vamos a la pregunta. Bueno, considerando que Aragón tiene una superficie territorial que, comparado con el resto de las otras comunidades de España, tendría una población muy baja. Esto, además, nos llevaría a que, además, los pueblos de Aragón están siendo muy despoblados en este momento. Pero eso no ha contribuido a un crecimiento de su capital, a Zaragoza o a sus capitales de provincia. Mi pregunta, por un lado, ¿eso se debe
al envejecimiento de su población y a una baja natalidad, o se debe al éxodo de su población joven de Aragón. Y lo segundo es esto mismo, si es por una o por la otra situación, se debe esto a la incertidumbre económica que existe del futuro de sus jóvenes, de no tener más hijos, de no tener hijos o a marcharse de Zaragoza. No sé si he sido claro. ¿Por qué sucede esto? Pues una pregunta muy complicada que yo no he estudiado, pero puedo decir que cuando hablamos de la despoblación en Aragón, hablamos también del envejecimiento de la población en las zonas rurales. Esas son dos tendencias que van unidas. Y principalmente, y ese también es uno de los objetivos de nuestros estudios, también el estudio alemán, porque hay que establecer unos servicios básicos que permiten también jóvenes o padres quedarse en los ámbitos rurales y no verse obligados, digamos, a migrar a núcleos urbanos porque requieren los servicios públicos que se ofrecen en estas zonas urbanas. Porque no solo, digamos, poner internet a lo mejor en un pueblo de Teruel y luego se crea ahí una empresa, sino también ofrecer los servicios públicos necesarios para que los empleados encuentren ahí una oferta que les deja vivir ahí en esa zona. Pero de nuevo también, para explicar la despoblación de Aragón, tenemos que volver también a unas edades, digamos, del tiempo que al fin y al cabo son ya muy lejanos. Y espero, y hoy en día vemos que este debate entra en el debate político, que por fin, después de tantos años, en la política se toman notas, porque muchas veces hemos dicho que ya para España, para las zonas rurales, ya no hay futuro, pero espero que con ese nuevo debate hay futuro para esas zonas. Pues muchas gracias, parece que hemos encontrado un buen tema, nadie ha salido de la sala y estamos ya con la hora de cerrar la sesión. Pues muchas gracias por su interés y seguramente vamos a seguir con este tema. Gracias.